El silencio tenía un peso, una densidad que el aire de la noche no podía disipar. Se adhería al interior del coche, más opresivo que el zumbido del motor al ralentí o el parpadeo hipnótico de las luces azules y rojas que bañaban el salpicadero en destellos intermitentes. Para Elena Vargas, sentada al volante con las manos firmemente plantadas a las 10 y a las 2, ese silencio no era paz, sino el preludio de una tormenta que sentía formarse no en el cielo, sino en el pecho del hombre que se cernía sobre su ventanilla. El oficial Miller era una silueta recortada contra el resplandor de los faros de su patrulla, un contorno de autoridad investida y arrogancia apenas contenida. Su rostro, iluminado por la luz de su linterna, era un mapa de impaciencia. Las cejas fruncidas, la boca una línea recta y dura. Había examinado su licencia de conducir y el registro del vehículo con una lentitud deliberada, un pequeño acto de poder diseñado para desestabilizar. Elena había respondido a sus preguntas con una calma que le costaba más de lo que nadie podría imaginar. Su voz modulada y respetuosa, a pesar de que cada fibra de su ser reconocía el guión que se estaba desarrollando. Era una obra que había visto representar innumerables veces, no en un escenario, sino en los expedientes que cruzaban su escritorio, en los testimonios temblorosos de personas que se parecían a ella, que hablaban como ella, su acento, ese tapiz sonoro tejido con los hilos de dos culturas, que para ella era un hogar, para él parecía ser una provocación. Cuando ella explicó por qué había hecho un giro que él consideraba indebido, una maniobra perfectamente legal que él había malinterpretado, lo hizo en un español claro y preciso, cambiando de idioma por un instante para encontrar la palabra exacta, un matiz que el inglés no le ofrecía. Fue entonces cuando el dique de la profesionalidad del oficial se rompió. Su voz, antes un murmullo grave y autoritario, se convirtió en un ladrido áspero que cortó la noche. This is America. Speak English. Esto es América. Habla inglés. Las palabras no solo golpearon el aire, sino que la golpearon a ella, directamente en el centro de su identidad. Fue un golpe sordo, no físico, pero que resonó en las cámaras más profundas de su ser, allí donde guardaba el orgullo de su herencia, el esfuerzo de sus padres, la dualidad de su existencia. En ese instante, dejó de ser una ciudadana en una parada de tráfico y se convirtió en un símbolo, en un estereotipo. Sintió la oleada de calor subir por su cuello, la ira fría y afilada que amenazaba con desbordar la compostura que había construido a lo largo de los años como una fortaleza. Pero se contuvo, miró más allá del oficial, a la oscuridad de la carretera, y respiró hondo, anclándose en el conocimiento de que la verdadera batalla no se libraría allí, bajo las luces parpadeantes de una patrulla, sino en un lugar donde las palabras tenían un peso diferente, donde la autoridad no se medía por un uniforme y una pistola, sino por la fuerza de la verdad. Le devolvió los documentos con un gesto brusco y le ordenó que se fuera con una advertencia. Elena no dijo nada más. Simplemente asintió, subió la ventanilla y se alejó, el eco de esa orden humillante resonando en el silencio recuperado de su coche, no como una derrota, sino como la declaración de una guerra que él ni siquiera sabía que acababa de empezar. Mientras las luces de la patrulla se encogían en su espejo retrovisor, hasta convertirse en un punto insignificante, la calma forzada de Elena comenzó a desmoronarse, no en lágrimas, sino en una rabia lúcida y helada que le aclaró la mente. El incidente no era una simple grosería, un desliz de un oficial estresado. Era un síntoma. Era la manifestación cruda y sin filtros de un prejuicio sistémico que ella combatía cada día desde detrás de un escritorio de caoba, amparada por el peso de la ley, pero esta vez la había alcanzado en su espacio personal, en la vulnerabilidad de su coche, despojada de sus títulos y su autoridad, reducida a su acento y al color de su piel. El eco de «habla inglés» reverberaba contra las paredes de su cráneo, cada repetición despojando una capa de su identidad profesional y exponiendo la herida primigenia de sentirse extranjera en su propia tierra.
Pensó en su madre, que limpiaba oficinas hasta altas horas de la noche, cuya dignidad era inquebrantable, a pesar de las miradas condescendientes que recibía por su inglés entrecortado. Pensó en su padre, que le había enseñado que la integridad era la única posesión que nadie podía arrebatarle. Ellos le habían dado un idioma como un regalo, una conexión con sus raíces, y un hombre con una placa lo había convertido en un arma contra ella. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Ella, que había dedicado su vida a dominar el lenguaje de la ley, el complejo y a menudo arcano dialecto del sistema judicial estadounidense, había sido amonestada por usar la lengua de su cuna. Mientras conducía por las calles dormidas de la ciudad, el plan comenzó a tomar forma en su mente. No sería una queja impulsiva nacida de la ira. Sería un acto calculado, metódico y devastador. No buscaba venganza, un concepto tan burdo y satisfactorio como inútil. Buscaba algo más profundo y duradero, la rendición de cuentas. Quería que el oficial Miller y el sistema que lo envalentonaba se enfrentaran no a la mujer mexicana que habían intentado humillar en el arcén de una carretera oscura, sino a la consecuencia de sus actos. Quería que la dinámica de poder, tan desequilibrada en esa parada de tráfico, se invirtiera por completo en un escenario donde su propia autoridad fuera incontestable. No iba a luchar contra él en su terreno, el de la intimidación y el prejuicio. Iba a llevarlo al suyo, un campo de batalla construido con estatutos, precedentes y el peso ineludible de la evidencia. Al llegar a su casa, el calor de la furia se había enfriado hasta convertirse en una determinación de acero. Se sentó en la oscuridad de su sala de estar, el perfil de la ciudad recortado contra la ventana, y visualizó el camino a seguir. No sería fácil. El sistema protegía a los suyos con una ferocidad tribal, pero ella conocía sus debilidades, sus grietas, sus hipocresías, y por primera vez en mucho tiempo, la lucha no era por un cliente anónimo o un principio abstracto, era por la mujer que había sido silenciada en el coche, por sus padres, y por cada persona cuyo valor había sido medido por la pureza de su acento. La decisión estaba tomada. El oficial Miller había cometido un error mucho más grave que una simple falta de profesionalidad. Había elegido a la adversaria equivocada. A la mañana siguiente, la oficina de Elena era un santuario de orden y propósito que contrastaba fuertemente con el caos emocional de la noche anterior. El olor a café recién hecho y el murmullo de la actividad llenaban el aire, pero para ella, todo estaba amortiguado por la resonancia del incidente. Se sentó en su escritorio, rodeada de montones de expedientes que representaban dramas humanos condensados en papel, y sintió una nueva y afilada conexión con las historias que contenían. Antes de sumergirse en su trabajo habitual, abrió un nuevo archivo digital en su ordenador. Lo etiquetó con el apellido del oficial, Miller. Con una precisión quirúrgica, comenzó a redactar la queja formal. Cada palabra fue elegida con el cuidado de un cirujano, despojada de emoción personal, pero cargada de peso legal. Describió la secuencia de eventos de manera objetiva y cronológica, la parada de tráfico, la revisión de sus documentos, la conversación y finalmente la orden explícita de hablar inglés. No mencionó su propia reacción emocional, la humillación o la ira. En su lugar, enmarcó el acto del oficial dentro del contexto de la conducta profesional, el protocolo del departamento y las directrices sobre el trato con el público. Lo presentó no como un insulto personal, sino como una posible violación de los derechos civiles y un abuso de autoridad. Más tarde, se reunió con David Chen, un colega y amigo que dirigía la división de asuntos internos con una mezcla de cinismo y agotamiento. Le pasó el borrador de la queja sin darle el contexto completo. David lo leyó, sus cejas arqueándose ligeramente. «Fuerte», dijo, devolviéndole la tableta. «¿Quién es el denunciante?» Elena hizo una pausa. «Una ciudadana», respondió, manteniendo su identidad fuera de la ecuación por el momento. Quería que el proceso se iniciara de la manera más imparcial posible. David suspiró, pasándose una mano por el pelo.
¿Sabes cómo funciona esto, Elena? Una queja contra un oficial es como intentar derribar un muro de ladrillos con una cuchara. La unión lo protegerá, el departamento minimizará el incidente, y el oficial probablemente recibirá una reprimenda verbal en el peor de los casos. Era la voz del realismo, del desgaste institucional, pero Elena no se inmutó. Quiero que se siga el protocolo al pie de la letra, David, sin atajos. Su tono no dejaba lugar a la negociación. David la estudió por un momento, reconociendo la determinación de acero en sus ojos. Está bien, asintió. Lo registraré y comenzará la investigación preliminar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, el oficial Miller presentaba su propio informe sobre la parada de tráfico. Su versión era una obra de ficción burocrática. Describía a la conductora como potencialmente agitada y su cambio al español como un intento de ofuscar la comunicación. Justificó su orden de hablar inglés como una medida para garantizar la seguridad del oficial y la claridad de la situación. El informe era una armadura de jerga policial, diseñada para repeler cualquier escrutinio. Un documento que recontextualizaba su prejuicio como un procedimiento estándar. El sistema, con sus engranajes bien engrasados, comenzaba a moverse, cada parte cumpliendo su función predecible. El informe de Miller fue archivado, la queja de Elena fue registrada, y las dos narrativas, una de ellas una verdad oculta y la otra una mentira oficial, se pusieron en curso de colisión. Las semanas que siguieron se convirtieron en una lección magistral sobre la inercia institucional. La queja de Elena, ahora un número de expediente anónimo, pareció caer en un abismo burocrático. Las respuestas a sus seguimientos, realizados a través de los canales oficiales para mantener su anonimato, eran vagas y dilatorias. El asunto está bajo revisión interna. Estamos recopilando la información pertinente. El oficial involucrado ha proporcionado su declaración. Cada correo electrónico era una palmada condescendiente en la cabeza, un intento de agotar su paciencia hasta que la indignación se convirtiera en resignación. El sistema no estaba diseñado para buscar la verdad, sino para alcanzar la homeostasis, para protegerse de cualquier interrupción. Elena observaba el proceso desde su posición privilegiada, viendo los mismos mecanismos de evasión que había visto frustrar a tantas víctimas antes. Sentía la impotencia del ciudadano común, una experiencia que su carrera le había permitido eludir durante mucho tiempo. La frustración era una brasa ardiente en su interior, pero la alimentaba con paciencia estratégica. Sabía que la prisa era su enemiga. Mientras tanto, el oficial Miller continuaba con su vida sin interrupciones. Apoyado incondicionalmente por su sindicato, se sentía intocable. El representante del sindicato, un hombre corpulento llamado O'Malley, con una reputación de agresividad y una creencia inquebrantable en la infalibilidad de sus colegas, había calificado la queja de frívola y sin fundamento. En una reunión preliminar a la que Elena no fue invitada, O'Malley argumentó que Miller era un oficial ejemplar y que la conductora, cuya identidad seguían sin conocer más allá de su nombre en la licencia, probablemente era una buscapleitos que intentaba evitar una multa. La narrativa del sindicato era simple y efectiva. El oficial era el héroe, el ciudadano el problema. Esta defensa preventiva, esta construcción de una realidad alternativa, era la primera línea de defensa del muro azul del silencio. Reforzaba la idea de que cualquier crítica a un oficial era un ataque a todos ellos, una traición a la hermandad. Miller, envalentonado por este apoyo, se aferró a su versión de los hechos. Para él, el incidente ya era un recuerdo borroso, un pequeño inconveniente que pronto desaparecería. No recordaba el rostro de la mujer con claridad, solo una impresión de desafío silencioso que lo había irritado. No tenía ni idea de la tormenta que se estaba gestando metódicamente en un despacho del centro de la ciudad. Elena, por su parte, utilizaba este tiempo de inacción aparente para prepararse. No solo repasaba los manuales de procedimiento del departamento de policía y los precedentes de casos de conducta indebida, sino que también se preparaba emocionalmente.
Recordaba las caras de los acusados que había procesado, la arrogancia de aquellos que se creían por encima de la ley. Recordaba también el miedo y la desesperanza en los ojos de las víctimas. Estaba a punto de cruzar la línea que separaba esas dos realidades, de convertirse en la encarnación de ambas. En un momento de duda, casi consideró dejarlo pasar. La lucha parecía demasiado grande, el sistema demasiado monolítico. Pero entonces recordaba el sonido de la voz de Miller, el filo cortante de sus palabras, y la determinación regresaba, más fuerte que antes. La inacción del sistema no era un obstáculo, era una oportunidad. Les estaba dando la cuerda suficiente para que se ahorcaran. Finalmente, después de semanas de una calculada persistencia por parte de Elena, el sistema se vio obligado a ceder un paso. Su negativa a dejar que la queja muriera en el olvido, combinada con la redacción impecable y legalmente sólida del documento original, había hecho imposible ignorarla por completo. Se programó una audiencia disciplinaria formal. No era un juicio, pero era el escenario que Elena había estado esperando. Un foro oficial donde las dos narrativas tendrían que enfrentarse directamente. La noticia le llegó a través de un memorando interno, y al leerla, sintió una mezcla de aprensión y una sombría satisfacción. La confrontación ya no era una posibilidad abstracta, sino una fecha concreta en el calendario. Los días previos a la audiencia, Elena se sumergió en una preparación total. Su apartamento se transformó en un centro de mando. Sobre su mesa de comedor, extendió copias del informe del oficial Miller, el manual de conducta del Departamento de Policía y una transcripción de la grabación de la cámara corporal que había solicitado y obtenido a través de canales oficiales, una pieza de evidencia crucial que ni Miller ni su sindicato sabían que ella poseía. La grabación era solo de audio, de baja calidad, pero en ella se oía claramente la tensión, el cambio de idioma de Elena y, sin lugar a dudas, el ladrido de Miller. Speak English. Mientras escuchaba la grabación una y otra vez, no se permitía sentir la humillación de nuevo. En su lugar, la analizaba con la distancia de un estratega, identificando el tono, la cadencia, el cambio en la dinámica de poder. En una de esas noches de preparación, mientras miraba por la ventana el vasto tapiz de luces de la ciudad, un recuerdo vino a su mente sin ser llamado. Se vio a sí misma con 10 años, sentada en la cocina de su pequeño apartamento mientras su padre, con las manos manchadas de grasa de su trabajo como mecánico, le ayudaba con sus deberes de historia de Estados Unidos. Él leía el texto en inglés con dificultad, tropezando con las palabras, pero su voz estaba llena de reverencia por los ideales que contenía el libro: igualdad, justicia, la promesa de una vida mejor. Aquí, mija, le había dicho, señalando una frase con su dedo calloso. Dice que todos somos iguales ante la ley. Nunca olvides eso. No dejes que nadie te diga que vales menos. Ese recuerdo, tan vívido y cálido, solidificó su resolución. Esta lucha no era solo por un insulto. Era por la promesa que su padre había leído en ese libro de texto. La promesa que ella había jurado defender. La audiencia no era un final, sino un medio. Un medio para recordar a un hombre y a un sistema el verdadero significado de esas palabras. Se preparó no solo para exponer una mentira, sino para defender un principio. Se vistió con su armadura de conocimiento y compostura, lista para entrar en la arena, no como una víctima en busca de compasión, sino como una ejecutora de la ley que exigía que se cumpliera. La noche antes de la audiencia, durmió profundamente, la mente en calma, el corazón firme. La tormenta estaba a punto de desatarse, y ella estaba lista para ser su centro. La sala de audiencias era un espacio deliberadamente intimidante, diseñado para empequeñecer a quienes entraban en ella. Los paneles de madera oscura se elevaban hasta un techo alto, absorbiendo el sonido y creando una atmósfera de gravedad solemne. El aire era denso y estaba cargado de una tensión casi eléctrica. En un lado de la larga mesa se sentaba el oficial Miller, flanqueado por su representante sindical, el combativo O'Malley.
Miller vestía su uniforme de gala, con las medallas pulidas y la espalda recta, una personificación de la autoridad institucional. Su expresión era una máscara de confianza, pero sus ojos se movían inquietos por la sala, delatando un nerviosismo subyacente. O'Malley, por el contrario, parecía completamente a gusto, como un depredador en su hábitat natural, susurrando al oído de Miller y sonriendo con suficiencia a la junta disciplinaria. Esta junta, compuesta por 3 altos cargos del departamento y 2 supervisores civiles, estaba sentada en un estrado elevado, una clara demarcación de poder. Sus rostros eran impasibles, entrenados para no revelar nada. Cuando Elena entró, un murmullo recorrió brevemente a los presentes. No la reconocieron en su calidad profesional. Para ellos, era simplemente la denunciante, la mujer del expediente, vistiendo un traje sastre de color gris carbón, con el pelo recogido en un moño severo y sin más adorno que un discreto reloj, proyectaba una imagen de profesionalidad serena. Se sentó sola en el lado opuesto de la mesa, su calma un marcado contraste con la bulliciosa confianza del equipo de Miller. El oficial la miró, un destello de reconocimiento en sus ojos, pero no de la manera que importaba. Vio a la mujer de la parada de tráfico, la mujer a la que había reprendido y despedido. En su mente, ella seguía estando en una posición de inferioridad, una civil que se había atrevido a desafiar a un oficial. La dinámica de poder de aquella noche en la carretera parecía haberse transportado intacta a esta sala estéril. Elena sintió su mirada sobre ella, una mezcla de desdén y curiosidad. No le devolvió la mirada. En su lugar, se concentró en los documentos cuidadosamente ordenados frente a ella, creando una barrera invisible de preparación y enfoque. El presidente de la Junta, un subdirector de rostro severo llamado Reynolds, dio un golpe con el mazo y declaró iniciada la sesión. Su voz resonó en el silencio, estableciendo las reglas del procedimiento con un tono monótono. Elena escuchó atentamente, su mente registrando cada detalle, cada matiz del protocolo. Sabía que su momento llegaría, pero primero tenía que soportar la versión de los hechos de la otra parte. Tenía que dejar que construyeran su narrativa, que cavaran su propia tumba con sus propias palabras. La tensión en la sala era una cuerda tensa a punto de romperse. Cada tos, cada cambio de postura, parecía amplificado por el silencio. Era un teatro de poder, y el primer acto estaba a punto de comenzar. Elena respiró hondo, y esperó, una isla de quietud en un mar de confrontación contenida. El subdirector Reynolds se dirigió a Miller. Oficial Miller, por favor, exponga su versión de los hechos ocurridos en la noche del 14 de abril. Miller se aclaró la garganta. Su mirada se fijó en un punto en la pared por encima de las cabezas de la junta, como si estuviera recitando un guión bien ensayado. Su voz era firme, el tono de un profesional reportando los hechos. Comenzó describiendo la parada de tráfico como una intervención rutinaria, basada en una conducción errática observada. Pintó una imagen de una situación tensa y potencialmente peligrosa, en la que la conductora, a la que se refería como la civil, mostraba signos de nerviosismo y falta de cooperación. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para justificar sus acciones posteriores. La civil parecía reacia a seguir instrucciones sencillas, continuó Miller, su voz ganando confianza a medida que avanzaba. Cuando le pedí que explicara su maniobra, cambió abruptamente al español. En mi experiencia, este tipo de cambio de idioma puede ser una táctica de distracción o un intento de ocultar información, creando confusión en una situación ya de por sí volátil. Elena permaneció inmóvil, su rostro una máscara de neutralidad, pero por dentro, analizaba cada frase, cada falsedad, cada distorsión. Estaba presenciando en tiempo real la construcción de una justificación, la transformación del prejuicio en un protocolo de seguridad. O'Malley, el representante sindical, asentía con la cabeza a cada declaración, su expresión transmitiendo un «lo ven, es exactamente como dijimos». La junta escuchaba, sus rostros impasibles, tomando notas ocasionales.
La narrativa de Miller era convincente en su simplicidad. Él era el oficial que mantenía el control. Ella, la ciudadana impredecible que lo amenazaba. En aras de la claridad y la seguridad del oficial, dijo Miller, llegando al punto culminante de su testimonio, le di una instrucción clara y directa para que se comunicara en inglés, el idioma en el que se estaba llevando a cabo la parada. Mi intención era desescalar la situación y asegurar que no hubiera malentendidos. La frase «seguridad del oficial» era la clave, el talismán que a menudo se usaba para justificar casi cualquier acción. Era una declaración que transformaba su orden grosera y xenófoba en una medida prudente y necesaria. Terminó su declaración reafirmando que había actuado de acuerdo con su formación y con el mejor interés de la seguridad pública. Se sentó y un aire de satisfacción se instaló en su lado de la mesa. Había presentado su caso. Había establecido su versión de la realidad, una en la que él era el profesional y ella, la variable problemática. Para cualquier observador casual, su testimonio parecía sólido, coherente y defendible. La Junta no mostró ninguna reacción que sugiriera lo contrario. Elena sintió la mirada de Miller por un instante, una mirada que decía, «Intenta refutar eso». Él no tenía ni idea de que ella no tenía intención de refutarlo. Tenía la intención de demolerlo, pero aún no. El momento no había llegado. Dejó que el silencio se asentara, permitiendo que la versión de Miller flotara en el aire, sólida y aparentemente inexpugnable, antes de que ella se preparara para pulverizarla. El subdirector Reynolds se giró hacia Elena. Su tono era formal, casi desinteresado. «Señorita Vargas, la Junta ha escuchado el testimonio del oficial Miller. Ahora tiene la oportunidad de presentar su declaración». Toda la atención en la sala se desplazó hacia ella, la figura solitaria al otro lado de la mesa. Elena se puso de pie lentamente, su movimiento deliberado y lleno de una calma que desmentía la adrenalina que corría por sus venas. No miró a Miller. Su mirada se dirigió directamente a Reynolds y a los miembros de la Junta. El silencio se profundizó. «Antes de presentar mi declaración sobre los hechos», comenzó, su voz clara y resonante en la acústica de la sala, «el protocolo requiere que me identifique formalmente para el registro». Hizo una pausa, una fracción de segundo que pareció estirarse en una eternidad. Dejó que la anticipación se construyera, que todos en la sala se inclinaran ligeramente hacia adelante. Miller la observaba con una expresión de aburrimiento condescendiente, como si estuviera esperando un relato emocional y predecible de una ciudadana agraviada. Entonces, ella pronunció las palabras que cambiarían irrevocablemente la atmósfera y la dinámica de poder en la sala. «Mi nombre es Elena Vargas». Hizo otra pausa, esta vez dejando que su nombre se asentara. Luego, con la misma voz tranquila pero inquebrantable, asestó el golpe. «Soy la fiscal principal adjunta de este condado». La frase cayó en el silencio como una piedra en un estanque en calma, y las ondas de choque fueron instantáneas y visibles. El representante sindical, O'Malley, que había estado recostado en su silla con aire de suficiencia, se enderezó bruscamente, su rostro palideciendo. Los miembros de la Junta, antes impasibles, intercambiaron miradas de asombro y alarma. El subdirector Reynolds parpadeó, su máscara de neutralidad profesional resquebrajándose por primera vez, pero la reacción más dramática fue la del oficial Miller. Su rostro pasó por una rápida sucesión de emociones. Primero, la incredulidad, luego la confusión, seguida por el amanecer de una comprensión horrorizada. El color desapareció de su cara. La mujer a la que había gritado, a la que había desestimado y humillado en el arcén de una carretera, la civil, cuyo testimonio acababa de desacreditar como el de una alborotadora, era una de las figuras legales de más alto rango de la jurisdicción en la que él trabajaba. La arrogancia se evaporó, reemplazada por un pánico frío y palpable. De repente, ya no estaba en una audiencia disciplinaria rutinaria. Estaba bajo el escrutinio de una de las personas que tenía el poder de procesar casos contra sus propios colegas. La dinámica de poder no solo se había nivelado, se había invertido por completo y de manera brutal. Todo lo que había dicho,
Cada palabra de su testimonio cuidadosamente construido fue instantáneamente recontextualizado. Su descripción de ella como agitada y poco cooperativa ahora sonaba absurda y desesperadamente autocomplaciente. Su justificación de la seguridad del oficial se reveló como la frágil excusa que era. Elena lo dejó asimilarlo, observando impasible cómo la estructura de su mundo se desmoronaba en tiempo real. No había levantado la voz, no había mostrado emoción, simplemente había dicho su nombre y su título, y con eso había ganado la guerra. Ahora, solo quedaba la batalla final. Con la revelación de su identidad aún resonando en la sala, Elena procedió, su tono ahora imbuido de una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. No había rastro de revancha en su voz. En su lugar, había la precisión fría de una cirujana legal diseccionando un caso. Ahora, con respecto a la declaración del oficial Miller, dijo, dirigiendo su atención a sus notas, aunque no las necesitaba, quisiera abordar varias discrepancias. Se dirigió a la junta, pero sus palabras estaban claramente dirigidas a Miller, cada una de ellas un golpe medido. El oficial declaró que me detuvo por conducción errática. Sin embargo, los datos de su propio GPS de patrulla, que he solicitado, muestran que me siguió durante más de 1,5 millas en calles residenciales, a una velocidad constante y dentro del límite legal, antes de iniciar la parada. No hubo ninguna maniobra errática. La mandíbula de O'Malley se apretó. Miller parecía encogerse en su uniforme. Elena continuó, su ritmo metódico e implacable. El oficial describió mi comportamiento como agitado y poco cooperativo. Me gustaría presentar como prueba la grabación de audio de la cámara corporal del oficial Miller durante el incidente. Hizo una señal a un asistente que colocó un pequeño altavoz sobre la mesa. El anuncio de la existencia de la grabación provocó una nueva oleada de pánico en el rostro de Miller. Elena pulsó el play. La sala se llenó con los sonidos de la noche, las voces tensas. Se escuchó su propia voz, tranquila y respetuosa, respondiendo a las preguntas. Luego, su breve cambio al español, seguido inmediatamente por el ladrido agresivo de Miller. This is America. Speak English. Escuchar la grabación en el contexto estéril de la sala fue devastador. La hostilidad en la voz de Miller era innegable, despojando de toda credibilidad su afirmación de que había actuado para desescalar la situación. Elena detuvo la grabación. Como pueden escuchar, dijo en el silencio que siguió, mi tono era medido. La escalada provino exclusivamente del oficial. Luego se giró, y por primera vez desde que había entrado en la sala, miró directamente a Miller. Sus ojos no contenían odio, sino una decepción glacial. Oficial Miller, el problema no fue que yo hablara español. El problema fue que usted asumió que mi idioma era una señal de inferioridad o de desafío. Usted no me vio como una ciudadana a la que debía servir, sino como una otra, a la que debía controlar. Y al hacerlo, no solo me insultó a mí, sino que degradó el uniforme que lleva y traicionó la confianza que esta comunidad deposita en usted. Sus palabras no eran una acusación, eran una sentencia. Desmanteló no solo su testimonio, sino la mentalidad que lo había generado. Esta no es una cuestión de sentimientos heridos, concluyó, volviéndose de nuevo a la junta. Es una cuestión de conducta profesional y de la integridad del proceso policial. Cuando un oficial permite que sus prejuicios personales dicten sus acciones, erosiona la base misma de la justicia. Y eso es algo que, en mi capacidad como fiscal principal adjunta, no puedo y no voy a ignorar. El silencio que siguió a la declaración de Elena fue absoluto y pesado. Las palabras finales quedaron suspendidas en el aire, una condena irrefutable no solo de un hombre, sino de la cultura que había permitido que sus acciones parecieran justificables. El oficial Miller estaba pálido, su mirada fija en la superficie pulida de la mesa, incapaz de encontrar los ojos de nadie. La armadura de su uniforme y el respaldo de su sindicato se habían desintegrado, dejándolo expuesto y vulnerable. O'Malley, el normalmente locuaz representante sindical, estaba sin palabras,
su rostro una mezcla de ira y derrota. Sabía que no había contraargumento posible. Habían sido superados, no por la emoción, sino por la lógica, la evidencia y una autoridad superior. El subdirector Reynolds se aclaró la garganta, el sonido anormalmente fuerte en la quietud de la sala. «Gracias, fiscal Vargas», dijo, su tono ahora teñido de un respeto que antes estaba ausente. «La Junta tomará toda la evidencia y los testimonios bajo consideración. Esta audiencia ha concluido». Con un golpe final del mazo, la formalidad terminó, pero la resolución ya estaba clara para todos los presentes. El resultado era una conclusión inevitable. No habría una reprimenda verbal. Las consecuencias para Miller serían severas, una mancha indeleble en su carrera, si es que le quedaba alguna. Mientras la gente comenzaba a moverse, recogiendo papeles y hablando en susurros, Elena permaneció de pie por un momento. No sintió una oleada de triunfo o alegría. En su lugar, había una sensación de sombría vindicación, la satisfacción de haber enderezado algo que estaba torcido, pero también la conciencia del enorme esfuerzo que había requerido. Vio a Miller levantarse, sus movimientos rígidos y automáticos, evitando su mirada a toda costa. En ese momento, no vio a un monstruo, sino a un hombre pequeño, atrapado en las consecuencias de sus propios prejuicios. No había placer en su caída, solo la triste necesidad de la rendición de cuentas. Elena recogió sus documentos con calma y se dirigió hacia la salida. Al pasar junto a David Chen, que había estado observando desde el fondo de la sala, él simplemente asintió, una mirada de profundo respeto en sus ojos. Ella le devolvió un leve asentimiento y salió al pasillo. El aire del exterior de la sala se sentía más ligero, más limpio. El peso que había llevado desde aquella noche en la carretera comenzaba a disiparse, pero no del todo. Sabía que esta victoria era solo una batalla. El sistema que había producido a un oficial Miller seguía intacto. Los prejuicios que lo habían alimentado no desaparecerían con una sola audiencia disciplinaria. Pero al salir del edificio y volver a la luz del día, sintió una renovación de su propósito. La lucha contra la injusticia ya no era solo su profesión. Se había convertido, una vez más, en algo profundamente personal. La experiencia no la había quebrado, la había forjado. La habían intentado silenciar, pero en cambio, le habían dado una voz más fuerte. Y estaba decidida a usarla. La guerra continuaba, pero ahora, el enemigo conocía su nombre.